Donald Trump a punto de desatar una guerra comercial. Anunció que impondrá a partir de la próxima semana aranceles de 25% sobre el acero y 10% sobre el aluminio. Es decir, le va a cargar un impuesto a cada envío extranjero de estos metales hacia la Unión Americana. Y advirtió que la medida va a estar vigente por un largo periodo. O sea, imagínense la cantidad de productos que usan aluminio y acero y que lo comercian desde cualquier parte del mundo. Coches, teléfonos, televisiones, aparatos electrónicos en general, electrodomésticos, casas, edificios, todo, ¿no? La decisión de Trump se deriva de una investigación del Departamento de Comercio, que según esto concluyó que el acero y el aluminio importado amenazaba la seguridad nacional al degradar la base industrial estadounidense. Los países más afectados serían, primero que nada, Canadá. Imagínense el impacto en la renegociación del TLC. También México. El golpe lo sufren directamente Brasil, China, ojo con esto, Corea del Sur, Rusia, ojo también con las posibles represalias, Emiratos Árabes. Algunos ya comenzaron a amenazar con regresarle el golpe a Donald Trump. People have no idea how badly our country has been treated by other countries. By people representing us that didn't have a clue, or if they did, then they should be ashamed of themselves because they've destroyed the steel industry, they've destroyed the aluminum industry and other industries, frankly. When you look at all the plants, the car plants, automobile plants that moved down to Mexico for no reason whatsoever except we didn't know what we were doing. So we're bringing it all back. Valeria Moy, directora de México. ¿Cómo vamos? Valeria, muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, gracias a ustedes. Buenos días. Hola, a ver, ¿cuál es el peligro de esta amenaza que hace Trump de imponer aranceles al aluminio y al acero? Pues empezar una guerra comercial, ¿no? ¿Y eso qué es? ¿Cómo nos puede pegar? Porque entonces todo el mundo va a empezar a reaccionar poniendo aranceles, ¿no? La Unión Europea ya sacó hoy un anuncio que probablemente va a reaccionar también haciendo lo mismo. México podría reaccionar haciendo lo mismo. Todos podríamos reaccionar haciendo lo mismo y entonces... ¿Dónde termina esto? Con precios mucho más altos para todos, para los consumidores. Y el despido de trabajadores básicamente en Estados Unidos en primera instancia. Podría repercutir en el despido de trabajadores si en los precios de los bienes finales al final del día son tan caros que tenga que contraerse la cantidad de bienes que pueden producir. Porque acero y aluminio pues están en todo, ¿no? O sea, están en todo. Casas, y además, electrodomésticos, eléctricos, en los transportes. Coches, ¿no? O sea, en este tema que es tan álgido de la industria automotriz en la negociación del Telecán, pues además de todo, le vas a subir los precios. Pero es un hecho que los productores van a traspasar el precio para que llegue al consumidor final. Y en Estados Unidos, si un temor hay hoy, es que suba la inflación, ¿no? Por supuesto, no solo que suba la inflación, yo creo que hay un tema ahí. O sea, los norteamericanos están muy acostumbrados a tener bienes a precios muy accesibles por el comercio que tienen, por estos aranceles y por esos tratados que existen con el mundo. Si se pone un arancel a aluminio y un arancel a acero, el precio de las cosas va a tener que subir. Entonces, olvídate de la inflación, que sin duda será una preocupación, pero yo creo que el temor más grande es el repudio social que se puede generar cuando la gente, los comunes y corrientes, vean que el precio de su coche, de su tele, de la lavadora, de cualquier bien que consumen, se va a ir incrementando. ¿Y entonces por qué lo hace Trump? ¿Cuál es su lógica? Si esto va a generar insatisfacción en sus gobernados y tiene una elección en noviembre clave para tener mayoría en el Congreso. Es una persona profundamente proteccionista. Oye, pero después del anuncio de Trump salió su vocera a decir, a ver, esperen, la semana que entra vamos a tener el texto redactado y puede haber cambios. ¿Tú crees que una de las interpretaciones es, pues Trump lo dijo para ver un poco cómo reaccionan los mercados, cómo reaccionan los países y después de ahí ir reajustando la cosa? Puede ser. Lo que sí sabemos es que Trump le tiene mucho temor a los mercados, ¿no? Porque eso es lo que él siempre está publicitando, que la bolsa iba subiendo y iba subiendo. Pero ahora lo que vimos ayer es que solo con el anuncio, pues la bolsa reaccionó en contra, evidentemente. Entonces yo creo que si algo puede contener a Trump, son los mercados de valores, esa señal, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa. Lo que es un hecho es que lo pueden hacer. Por la Ley de Comercio de Estados Unidos hay un capítulo que se llama las medidas de emergencia y si él demuestra o por lo menos prueba que se está causando un daño a cierto sector nacional, puede ir. Ahora, esto es un tema de seguridad nacional, se supone que es como para las guerras, ¿no? O sea, cuando estás en una guerra militar, una invasión. A ver, el concepto que tiene Trump, lo acabas de leer tú en un tuit, quien no tiene acero no tiene país, ¿no? Digo, es como de está enarbolando el discurso de la seguridad nacional. Evidentemente, y la medida de emergencia que la lleva a un extremo
que no es lo que sucede hoy en día, ¿no? Y falta ver qué dicen los chinos, que son protagonistas básicos en esto, ¿no? Falta ver qué dicen los chinos, y los chinos, pues la verdad es que controlan el mercado. Entonces, y yo creo que si alguna economía le tiene temor a Estados Unidos, y Donald Trump en particular, es a la economía le tiene miedo a China. Claro. Porque hay dos países, en la lista de países que podrían ser más afectados, donde está Canadá en primer lugar, aparece México, hay dos países que a mí me llaman mucho la atención, China y Rusia. Porque eso sí se le pueden poner al tú por tú, y no sé cómo va a salir el tema, ¿no? Pues es que nadie sabe cómo va a salir el tema. Por eso todo el mundo reaccionó ayer de forma muy negativa, porque no sabes hasta dónde puede llegar esto, ¿no? Una cosa es poner el arancel a las lavadoras y a los paneles solares, que ya de por sí fue muy mal tomado, un abuso. Ahora, ponerlo a toda la industria, a todo el aluminio, a todo el acero, es una medida profundamente proteccionista. Pero que regresa a este tema, pero es que sí me parece muy curioso que anuncie, pero que no lo... que presente la iniciativa la semana que entra. Yo estuve hablando con gente ayer de aquí de México, los que están metidos con el TLC, y lo que decían es, vamos a ver a qué países les pone. O sea, no lo tiene que hacer generalizado. Exactamente. A lo mejor agarra y dispara contra 2 o 3 países y se fija con quién meterse, ¿no? No lo tiene que hacer generalizado. México está esperando que no sea de los involucrados, porque a la luz del Tratado de Libre Comercio, bueno, pues a nosotros no, pero lo podría hacer con esta cláusula de las medidas Nos de podría emergencia. afectar por tema de cupos, ¿no? Nos podría afectar por tema de cupos. O sea, un límite de exportaciones, y a partir de ahí ya que empiecen a cobrar sus impuestos. Por supuesto, y a partir de ahí se irá todo a precios, ¿no? ¿Esto puede generar una recesión de la economía mundial, una crisis de la economía mundial? Pues no sé si llegue a una recesión, pero lo que sí puede llevar es a un afán proteccionista de todos, reaccionando al afán proteccionista de la economía más grande del mundo, ¿no? Y yo creo que con eso hay que tener mucho cuidado, porque hoy en día los precios y los bienes a los que tiene acceso la población en general del mundo son mucho menores los precios y más la variedad, porque hay acuerdos comerciales. Entonces, si entramos con estas medidas proteccionistas, que en un discurso pueden sonar muy bien, ¿no? Para ciertas bases que les gusta defenderse y demás, a la hora de la hora, cuando llegues a las tiendas, cuando llegues al súper y los precios de las cosas sean más altos, ahí vas a ver la molestia social. Valeria, muchísimas gracias por venir al estudio de Despierta. Gracias a ustedes. Y muy buenos días.